Vámonos con la filigrana política Daniel Adame Osorio. Adelante, Daniel. Gracias, a ver, un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Y desde luego que está ya en marcha este proceso que algunos han llamado de rebelión, que propiamente dicho es, digamos, ir nivelando los sectores del terreno de juego en lo que hace precisamente a esta forma de activación de la participación política de los gobernadores de la oposición, que es el primer punto que me parece necesario destacar ahora que han puesto su inconformidad ante no solo la narrativa, sino la política económica del presidente López Obrador por lo que hace a la distribución de los recursos, que ahí está, digamos, colocado el punto central de su muy interesante activación en lo que toca a su narrativa y también a su acción política. En la evolución ha sido muy notable, por ejemplo, que el primer paso hicieron fue salirse del conglomerado que llamaban por mucho tiempo la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, que eso fue, digamos, el primer paso que no solamente los distinguió, sino lo que es más, les permitió construir su propia evolución, su propio futuro, porque esa lógica de la CONAGO, como recordamos, fue diseñada con el propósito de poner en la primera línea de la batalla a todo el régimen del PRI, del cual, por cierto, como sabemos, en la historia reciente surgió el siguiente candidato presidencial suyo. Entonces me parece que fue muy importante hacerlo de ese modo y después ponerle también el nombre a su rebelión federalista o a su proceso de activación, precisamente porque están ya jugando con las propias cartas del presidente de la República, con la narrativa suya, con las consultas, y me parece que por ello es muy interesante observar la evolución de ese movimiento, porque sin duda no es, en mi concepto, su intención el que puedan salirse o del Pacto Federal o del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Me parece a mí que lo más importante es que los propios gobernadores ya sienten, eso sí, el agua en el cuello y necesitan tener una serie de acuerdos mínimos, acuerdos políticos con el presidente, con el secretario de Hacienda, pero creo que ha sido también un error político notable del presidente el no tener esa consideración para con ellos y tener siempre salidas fáciles como, digamos, poner en riesgo, como dice el presidente, su propia investidura. Creo que la parte más interesante también de ese asunto está colocada sobre el probable éxito que tenga esa iniciativa a partir justo de que están poniendo sobre la mesa todos los recursos fiscales que surgen en una buena medida de esos estados y que además, si lo vemos desde un punto de vista narrativo, esa insurrección surge de la propia Constitución. Citándola yo, dice que los propios estados de la Federación, por propio consentimiento, se adhieren a ese pacto federal, con lo cual es una narrativa perfecta para los propósitos concretos de ir nivelando el juego y también buscar la solución a digamos, a esa forma tan centralizada y sobre todo una única narrativa que hasta ahora había sido únicamente del presidente. Creo que entre las oposiciones de los gobernadores, los votos que podrán surgir para las próximas elecciones, para futuras formas de oposición y también la forma organizada de diversos segmentos sociales, se está construyendo un muy buen factor de oposición para lo que significará el tremendo y convulso año, no fue su fin del 2020, sino el 2021, por lo que toca a la circunstancia más gravosa del país, y creo que una buena medida de hacerlo es irle retirando paso a paso la narrativa central del presidente y tener también, desde luego, una serie de equilibrios, de contrapesos tan necesarios en nuestra vida pública, en nuestra vida democrática, porque de otro modo no se entendería la fuerza, lo vigoroso que significa un país con un mosaico tan grande, que hemos dicho es un país que representa a muchísimas segmentos de participación política y social, que desde luego no cabría y no cabe en un solo hombre Teodoro.